Ay, bueno, hace rato que no hacía esto. Pero en fin. Por fin terminé de ver la nueva serie, adaptación del manga japonés Parasite, Los Grises. Sí, bueno, me tardé un poquito en verla. Me parece una serie bastante interesante para analizar, para entender, que retoma el universo de Hitoshi Iwaki para expandirlo levemente con alguna que otra diferencia entre el material original. Claro que no es la primera adaptación audiovisual que se realiza de esta obra. En el 2014 se lanzó una serie animada del estudio Madhouse dirigida por Kenichi Shimizu, la cual toma por completo los hechos del manga y los adapta en este formato, actualizando algunos aspectos de la tecnología que se utilizan y otras cosas del manga original que salió en 1988 hasta 1995. Yo todavía ni había nacido. También hubo una adaptación live action de 2 películas, pero mejor dejémoslo ahí. Ambas adaptaciones toman la historia de Shinichi Izumi, un estudiante común de Japón que es afectado por seres del espacio o del mismo planeta, no se sabe, y la línea de acciones que ocurren en el manga. Pero los grises no toman para nada esta historia. Entre las principales diferencias que tenemos es que los hechos y acontecimientos ocurren en Corea, en este caso, y no en Japón como en el manga, lo cual le permite a los escritores especular y ampliar más sobre cómo esta plaga se esparció en otras partes del mundo, además de cómo el resto del mundo se hace cargo de esta situación. De por sí, en la serie original tardaron un poco en demostrar cómo el gobierno se toma los problemas de los parásitos. Primero tomándolo como un grupo de asesinos, luego como una especie de secta y finalmente sabiendo de ellos y tomando las represalias necesarias. Recordemos que en el resto del mundo también se consideraba solo una secta de asesinos locos de carne picada. Pero en Los Grises, ya sea por el formato elegido para contar la historia, claro que son 8 capítulos nomás, y la historia que querían contar los guionistas, la transición y descubrimientos de estos héroes fue mucho más apresurada. Al menos en el anime, el paso del tiempo se nos marcaba a partir de los ciclos escolares de nuestro protagonista. En esta serie hay que prestar un poco más de atención para poder entender el paso del tiempo. Bueno, una vez sabiendo que estos seres son parásitos y todo lo que está pasando, habría que buscar la forma de detenerlos, de matarlos, ¿no? Y el método para matarlos básicamente es el mismo: identificarlos, acorralarles y pegarles un escopetazo en el pecho, simple y al pie. Donde se vuelve algo diferente es en la forma de encontrarlos, donde en Corea era algo un poco más arriesgado, puesto que primero tenían que capturar a un parásito vivo y colocarlo en una máquina torturadora con ácido, para que los guiara hasta donde estaban los demás parásitos a partir de sus habilidades sensoriales, conservando la idea de que entre ellos pueden sentirse así. Y los japoneses buscaban seres humanos que sean sensibles a su presencia. Esos seres humanos normalmente tenían capacidades psíquicas o también tenían una tendencia psicópata, por lo cual eran mucho más sensibles a la bestialidad de estos sensorialmente. Esto justificado con que algunas personas y animales emitían ondas cerebrales semejantes a las de los parásitos, por ende se sentían mutuamente. Esto ponía en peligro a algunos de estos seres humanos, ya que solían atraer a los parásitos a ellos pensando que eran otros parásitos. Gracias a esas ondas cerebrales es que nuestro protagonista en los primeros capítulos se mete en tantos problemas, lo cual es algo raro, ya que los anfitriones fallidos no mostraban esta característica en el anime. Pero quizás esto sea, o se deba, a que no tocaban el cerebro del huésped, lo cual me hace pensar que quizás a nuestra protagonista en la serie sí le comieron parte del cerebro. Por esta misma razón su conexión psíquica con los parásitos es fuerte. Por esta misma razón solo una puede estar consciente a la vez, y por esto también el parásito solamente puede controlarla 15 minutos al día. Por esta razón no pueden separarse, además de que parece poseer control completo del cuerpo por esos 15 minutos. Recordemos que Nimigi, que había mezclado su ser con casi todo el cuerpo de Izumi, podía controlar su cuerpo. Solo se limitaba a las partes del cuerpo que se comieron. Incluso si intentaba controlar otra parte, les costaba mucho por la falta de experiencia, como pasó con el híbrido mutante de múltiples parásitos. Incluso les costaba controlar el cuerpo del huésped que no sean iguales a él, al huésped que tuvieron anteriormente,
ya sea por su estado físico o por su género. Recordemos que por esta razón le terminaron robando el cuerpo a la mamá de Izumi. Tal vez eso sea algo que no me gustó mucho, o más bien me costó asimilar. La facilidad con la que cambiaban de cuerpos y asimilaban el cuerpo nuevo. Además que desde un principio les era fácil controlar el primer cuerpo. Y yo entiendo que bueno, necesitaban contar esto en 6 capítulos de 1 hora y que eso se explicó en el material original. Pero por lo menos dame algún indicio de eso, que les cueste un poquito hasta que se logren adaptar. Los bichos no salieron caminando tranqui y mataron a lo que se encontraron. En Parasite nos mostraron que les costó aprender, les costó mantener sus caras, les costó hablar, les costó entender el idioma. Algunos incluso no podían mantener bien su rostro, después de un tiempo incluso. Otra cosa es justamente eso, el cambio de caras. Los bichos podían cambiar de caras en cualquier momento que ellos lo desearan. Los parásitos podían modificar su estructura para tener el rostro que ellos quisieran. No era necesario conservar el rostro del cuerpo original. Roiko Tamurai cambió muchas veces de cara. No necesitaban robarle el cuerpo al político, solamente hacerlo desaparecer y cambiar su rostro con su habilidad, nada más. Total, el policía y el político más o menos eran parecidos de cuerpo. Se complejizaron mucho, creo. Recordemos que en el anime los parásitos también intentaron introducirse en la política, pero llegaron un poquito más lejos, de una forma un poquito más organizada, con un propósito más definido, más ambientalista. Y creo que también eso fue algo que faltó. Hablar un poquito de cómo los parásitos ven a los seres humanos. Los parásitos ven a los seres humanos como seres de consumo, seres que consumen el mundo, consumen las cosas, consumen la naturaleza. Y ellos se sienten como seres que tienen que consumir a los consumidores. Es su único propósito. Roiko Tamurai lo dice, lo único que siento es que debo devorar a esta especie. Migi dice, el ser humano es lo más parecido que hay a un demonio, lo más parecido a un ser malvado que existe. Ellos actúan por instinto, con una inteligencia superior, pero aún así por instinto. Igual también acabaron de la misma forma. Un grupo comando bien organizado se abrió paso a base de escopetazos. Bueno, ahora hablando de los protagonistas, basta con decir que este mundo está basado en protagonistas trágicos y no son la misma persona. Ni siquiera podemos decir que tienen cosas en común. Uno es un pibe que parece estar en una situación económica, familiar y relaciones amistosas bastante regular y sana. Y hasta podemos decir que tiene un poco de privilegios. Sus padres lo quieren, va a una buena escuela, tiene amigos que lo aprecian, es algo bueno en los deportes y un poco nerd. Y aún así tiene una piba que le anda atrás. No está mal su vida. Sus desgracias comenzaron por la existencia de los parásitos. Su conexión con Migi es más bien un acuerdo de convivencia mutua y su vínculo amistoso se fue desarrollando con el tiempo y con las experiencias vividas entre ambos. Hubo sacrificios de parte de ambos para llegar a cierto punto. En cambio, esta chica, cuyo nombre se me escapa, fue marcada por la desgracia desde antes de que los parásitos aparecieran y se comieran su cara. Su mamá los abandonó, su papá le pegaba y quién sabe qué otra cosa hacía por rencor a su madre, que por alguna razón, no sé, pero siempre escucho de esas historias en este tipo de series. Luego su madre la despreció, todo el mundo le decía que no valía nada y la trataron muy mal por denunciar a su viejo. Y encima, cuando pensaba que todo podía mejorar, un loco se enoja con ella en un supermercado y le hace un par de aeroventilas en el torso. Es más, creo que ahora con el bicho su vida mejoró. Apartando que, bueno, todos los que mató el bicho, todos los que murieron por culpa de ella, que se murió el poli que la quería y encima le robaron el cuerpo, que la secuestraron y la torturaron con ácido para convertirla en un radar. Pero al menos ahora tiene 2 amigos, que es un poco más de lo que tenía antes. Bueno, en síntesis, la serie de los gusanos cerebrales que comen caras tiene algunas que otras cosas buenas y algunas que otras cosas medias flojas. Los bichos en algunas cosas son mejores y en otras creo que les falta un poco de calle. Además de ese final que nos dejó y nos confirmó a todos que ocurre en el mismo universo que el anime, por así decirlo, pero quizás con un par de años de diferencia, considerando que el protagonista es mayor acá. Y ese toma final que... ¿por qué apuntan tanto esa mano?
Creo que todos queríamos que se abra un ojito al final. Claro que no lo van a hacer, porque bueno, vean el anime. En fin, esta sería mi humilde opinión sobre Parasite, Los Grises. Creo que hay cosas que dejé afuera, cosas que fueron muy buenas y que hay que rescatar, hay que tener en cuenta. Quizás me concentré un poquito en algunas cosas malas, pero bueno, yo soy así, soy negativo, soy anti. Nada, un gustito y nos vemos.